we will continue from our previous lecture. Muy bien, vamos a recordar un poco de nuestra lección pasada. Okay, in case you are new, okay, or just join us today, En caso de que seas nuevo o apenas hayas entrado hoy, okay, this is the topic that we have been talking about in the past 2 weeks. estos son los temas de los que hemos estado hablando las últimas o las semanas pasadas. Okay, because we would like to, I would like everyone to see the whole picture of how can we develop our meditation practice. Y es que me gustaría que todos ustedes tuvieran esta imagen de cómo podemos desarrollar nuestra práctica de meditación. Okay. Meditation translate to concentration. La meditación se traduce en concentración. And we try to meditate, we try to concentrate the mind. Y tratamos de meditar, tratamos de concentrar la mente. Yeah. And sometimes we feel like, okay, I feel good when I meditate, but when I go to work or live my life in the real world, I cannot stay concentrated. Y muchas veces sentimos que cuando meditamos estamos concentrados, pero cuando vamos a nuestra vida diaria, en el trabajo o nuestras actividades, decimos, no me puedo concentrar o siento que no me concentro. And you may be wondering why. Y te puedes estar preguntando por qué. Okay, so in this picture, you may notice that there is something else that involved for us to have a good meditation. Y en esta imagen podrás ver que hay algo más que involucramos para poder tener una buena meditación, Which is mindfulness que es la conciencia and the clear comprehension. y una comprensión clara. Also, there's another factor involved called effort or perseverance. Y también hay otro factor involucrado, que es el esfuerzo o la perseverancia. Okay, so we did talk about the concentration part already. Así es que bueno, ya habíamos hablado de la parte de la concentración And last week we touched on the concept of mindfulness. y la semana pasada tocamos el concepto de la conciencia. Okay, so today I'm gonna elaborate more on the mindfulness part and teach you how to practice mindfulness utilizing the breath. Y ahora vamos a profundizar un poco más en lo que es la conciencia, estar consciente, y lo vamos a hacer esto a través de la respiración. Okay, this is the idea of mindfulness. Muy bien, esta es la idea de la conciencia, la mente, ahí lo que dice es mente llena o la mente consciente. On this side, I'm sorry. On this side, the mind is full of a lot of thoughts while the person is walking. Y nos dice, en este lado donde puso la flechita, la mente está llena de pensamientos mientras la persona está caminando. The mind cannot observe what is around him, whether the tree, the birds, the sound of the wind. He don't perceive that. His mind is filled with a lot of thought. Y dice, en este caso, esta persona no puede observar, no puede apreciar todo lo que está ahí, como son los árboles, los pájaros, el sonido del viento, porque su mente está llena de pensamientos. But for this person, his mind is filled with joy because he observed what's happening around him. Pero para esta otra persona, su mente está llena de alegría porque él puede observar lo que hay ahí, todo lo que está a su alrededor. There's no distraction for this person. Para esa otra persona no hay distracción. Okay, so mindfulness is about our mind is being open to observe whatever in front of us 100%. Así es que mindfulness, la conciencia, es que nuestra mente está abierta para observar todo lo que hay a nuestro alrededor.
Okay, so the word mindfulness, again, it's according to the Buddhist definition, okay? Mindfulness is about be able to recall, remember. Y bueno, el significado de mindfulness de conciencia, de acuerdo a la terminología budista, es poder recordar las cosas, To recognize, recolectar, to recognize whatever is happening right now at this moment. para reconocer lo que está sucediendo ahora mismo en este momento. Like this, in this case, mindfulness is about being able to recall. That means you try to grab whatever it's about to pass by. Y en este momento lo que quiere decir la conciencia es que tú tratas de agarrar lo que va a pasar. If you focus your concentration to your breath, your mindfulness should be able to catch the breath in and out. Si tú te enfocas en tu respiración, tu conciencia debe de ser capaz de poder darse cuenta de las respiraciones que estás haciendo, cómo estás inhalando y exhalando. So when this cowboy can catch the horse, then that horse can stay still. Y aquí en esta imagen, este cowboy, este vaquero, se va a estar quieto cuando él pueda agarrar ese caballo. So basically, he can concentrate on that horse when he can catch it. Así que básicamente él se puede enfocar en ese caballo una vez que lo atrape. Or mindfulness in another dimension is ability to recall or recollect what already happened in the past and bring it back to this present moment. O también esta conciencia puede ser la habilidad de recordar las cosas que pasaron en el pasado y traerlas a este momento. If we can bring it back, then we can study it, we can observe it. Y si lo podemos recordar, lo podemos traer de vuelta, lo podemos estudiar, podemos ver lo que sucedió. Let's say last week you had a very good meditation experience. Digamos que la semana pasada tuviste una muy buena experiencia de meditación And you feel very good about it. y te sentiste muy bien por esto. So you want to bring it back to this session. Y quieres traer esa experiencia de regreso a esta sesión. You want to bring back that smile, that happy feeling. Y quieres traer de regreso esa sonrisa, ese sentimiento de felicidad. You remember that, oh, I feel very light. I feel like my body is expanding. I feel very good. Y puedes decir, wow, me sentía muy ligero, sentía cómo se expandía mi cuerpo, me sentía muy bien. So you bring that feeling back from last week to this session and observe it. Así es que traes nuevamente ese recuerdo de la sesión pasada, ese sentimiento lo traes a esta sesión y lo observas. So mindfulness is about observing mind. Okay, either we observe something that about to pass by, or we can bring something that already passed and bring it back to observe it in this very present moment. Y entonces, mindfulness, la conciencia, quiere decir que es una mente que observa. Observas lo que pasó o observas lo que va a pasar. Okay, so observing mind, this one, not thinking mind. Y nos pone donde pone la palomita es la mente observadora, no la que tiene el tache, que es la mente que piensa. Okay, you observe fully. You don't make decision. You don't judge. You just observe as it is. Observas completamente, no tomas decisiones, observas las cosas como son. Okay, and last week I asked this question. According to the scientists, they discovered that mindfulness exercise can be as effective as anxiety drugs. Y la semana pasada les comenté esto, que científicamente habían dicho que los ejercicios de conciencia pueden ser tan efectivos como las drogas para la ansiedad, los medicamentos para la ansiedad.
why a simple breathing exercise for 2 minutes for a few times a week can lessen our anxieties. Y la pregunta que les hacía es ¿por qué un simple ejercicio de respiración que hagamos durante 2 minutos algunas veces en la semana nos puede disminuir nuestra ansiedad? The question is, why is that? La pregunta es ¿por qué es esto? Remember, if you observe, Recuerda que si tú observas your anxiety as it is, tu ansiedad como es, your stress, your depression, your fear, your anger, whatever feeling you have, if you observe fully 100%, si tú observas tu estrés, tu depresión, tu miedo, cualquiera que sea este sentimiento, si lo observas completamente for a few minutes, por unos minutos, you give yourself a pause moment. te das un momento de pausa. And that pause moment is very powerful tool to help lessen your worry, anxiety, fear, whatever it is. Y ese momento, esa pausa, te da un momento para disminuir tu depresión, tu miedo, cualquiera que sea este sentimiento. When you pause, everything stops for a moment. Cuando tú haces esta pausa, todo se detiene por un momento. If you can pause 5 minutes, 10 minutes, 30 minutes, you see, you have take control the state of, you have taken control of the calmness state of the mind. Si tú puedes hacer esta pausa por 10, 15, 20, 30 minutos, tú has tomado el control de la mente y puedes hacer esta paz, puedes tener la calma en la mente. So you start feeling good right away. Y te empiezas a sentir bien inmediatamente. Okay, so next time if you feel worry, you feel scared, you feel depressed and anxiety, you just doing nothing, close your eye and take a few good deep breaths. Así es que la siguiente vez que te sientas preocupado con miedo, ansiedad, no hagas nada, simplemente tómate un tiempo y haz unas respiraciones profundas. Bring your attention back to your breath Lleva tu atención a tu respiración and stay with your breath for a moment. y mantente con tu respiración por un momento. Then you feel good right away. Y entonces te vas a sentir bien inmediatamente. Okay, don't take my word for it. Put into practice. Y no tomen solo mi palabra por hecho. Pónganlo ustedes en práctica. Okay, so today I'm going to share with you the technique to bring the mind back to the breath. Así es que hoy voy a compartir con ustedes la técnica para traer la mente de regreso a la respiración. Last week, I answered the question to Salvador about the breath. La semana pasada respondí una pregunta a Salvador sobre la respiración, Okay, about how to cultivate mindfulness on the body utilizing the breath. de cómo cultivar la conciencia en el cuerpo utilizando la respiración. Okay, there are several ways to cultivate mindfulness utilizing the body. First one is using the breath. Y hay varias maneras de cultivar la conciencia en el cuerpo. La primera es a través de la respiración And second one is utilize the posture. y la segunda es a través de posturas. Okay, today let's focus on the first one, utilizing the breath. Así es que hoy vamos a enfocarnos en la primera, utilizando la respiración. Simply bring our awareness back to our breath when we breathe in and breathe out. Simplemente llevemos nuestra atención, nuestra conciencia a la respiración cuando inhalamos y exhalamos. And there's a technique of doing this. Y hay una técnica para hacer esto. Today, let's see if we can try 3 techniques. Veamos si hoy podemos intentar 3 técnicas. Okay,
So keep in mind that when you breathe in, you observe how the whole body breathes. Is it short or is it long? Mantén en mente que cuando tú observas tu respiración, te puedes dar cuenta si estás respirando, si tu respiración es corta o es larga. And how do you feel each time that you breathe in short, breathe breathe in long, or breathe out long? Y tienes que sentir, tienes que observar cómo te sientes cuando haces respiraciones cortas o largas. Okay, so we will observe the way the body breathes by utilizing this first technique. Y vamos a observar la manera en que el cuerpo respira utilizando primero esta técnica. This is called counting technique. Y esta se llama la técnica del conteo. So basically we count when we breathe in and out, we just count the number just to keep the mind busy. Y básicamente lo que hacemos es que contamos cuando inhalamos y exhalamos, contamos para mantener a la mente ocupada. Okay, and there are several ways of doing this. Y hay varias maneras de hacer esto. Okay, so start from the first one. Okay, this technique is maybe, okay, 1 second. This technique is used to help calm the mind down by utilizing this number format. Y básicamente esta técnica se utiliza para mantener la mente en calma, para ralentizarla y se utiliza estos números. If you look at the number, you notice that there is number from 1 to 5. Y si observas los números, te vas a dar cuenta que hay números del 1 al 5. And the second set is from 1 to 6. La siguiente serie es del 1 al 6. All the way down to 7, 8, 9, 10. Y luego continúa a 7, 8, 9 y 10. And then when you get to 10, you come back to 1 to 5 again. Y cuando llegas al 10, nuevamente regresas del 1 al 5. Okay, so it's very simple. Let me show you how to do this. Así es que esto es muy sencillo. Permíteme mostrarte cómo haces esto. Keep in mind, simple doesn't mean easy, okay? Parece que mantener la mente tranquila no pareciera fácil, ¿verdad? It needs practice, but everyone can practice this. Se necesita práctica, pero todos pueden practicar esto. Okay, so when I use this technique, when I breathe in, I count 1. When I breathe out, I count 2. But when I count, I'm mentally counting. I'm not saying out loud. Okay, in 1, out 1, in 2, out 2, something like this. Y bueno, cuando lo estoy haciendo, yo inhalo y cuento 1, exhalo y cuento otra vez 1, inhalo, cuento 2, exhalo, digo 2. Obviamente esto lo hago mentalmente, no digo los números en voz alta. As you breathe in and out, you keep your attention fixed here, somewhere in this area. Y cuando tú estás inhalando, exhalando, mantienes la atención en algún lugar en esta área donde nos puso la flechita. So you keep your attention, your focus point in this area. Don't following your breath in, don't following your breath out. Y tú vas a poner tu atención en este punto, en esta área, siguiendo tu respiración, tu inhalación y tu exhalación. And I want to observe each breath that you take to see how the whole body feel without moving your focus point. Y quiero que observes cómo se siente tu cuerpo cuando estás inhalando y exhalando sin mover tu cuerpo, simplemente poniendo la atención en el punto que nos indicó. Okay, so let's practice together from 1 to 5. Así es que vamos a practicar juntos del 1 al 5. Okay, the best way to practice breathing meditation is to sit with your back straight. Y la mejor manera de practicar la meditación de la respiración es que te sientes con tu espalda recta So you can breathe in and out fully. para que puedas inhalar y exhalar completamente. Okay, everyone's ready?
Ahí están todos listos. Okay, we're gonna go from 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. Y vamos a ir de 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 a 5, 5. But make sure you keep your attention here. Pero asegúrate de que mantengas tu atención ahí donde pone las flechitas. At the same time, observe how the whole body feel each breath that you take without making any decision. Y en este momento observa cómo se siente el cuerpo con cada respiración que haces. No tomas ninguna decisión. No judgment whatsoever. No juzgas nada. Okay, ready? ¿Están listos? So breathe in 1, as deep Inhala as you can. 1, lo mejor que puedas. Breathe out 1, Exhala 1, breathe in 2, inhala 2, breathe out 2, exhalas 2, breathe in 3, inhala 3, breathe out 3. exhala 3. Take your time, okay? Tómate tu tiempo. Breathe in 4. Inhala 4. Feel the whole body as you breathe. Siente todo el cuerpo conforme respiras. Breathe out 4. Exhala 4. Breathe in 5. Respira en 5. And breathe out 5. Y exhala en 5. Okay. Excelente. Maravilloso. Okay. How do you feel? Muy bien, ¿cómo se sintieron? Okay. So the key point here is make sure you keep your attention fixed. Don't following your breath in and out. Y aquí lo importante es que lleven su atención en su punto, no estén tanto en la respiración, en cómo inhalan y exhalan. By doing this, you practice two things. You practice mindfulness of the breath here. Haciendo esto, estás practicando dos cosas, la conciencia de la respiración aquí You also practice awareness. y también estás practicando la atención, Or the clear comprehension of your whole body. la clara comprensión de todo tu cuerpo. Okay, so now we're gonna change a little bit. Así es que ahora lo vamos a cambiar un poquito. We will breathe in the same number, 1 to 5. Vamos a inhalar los mismos números del 1 al 5. But we will keep our focus point here at the center of the body. Pero vamos a poner nuestra atención aquí, en el centro del cuerpo. Not the lips, between the lip and the nose. No entre los labios y la nariz, en el centro del cuerpo ahora. Okay, pay close attention of how your body breathes. Pon clara atención en cómo respira tu cuerpo. And also observe to see if any thought arrives while you breathe. Y también observa si surge algún pensamiento mientras estás respirando. When you know that thought is arising, that means you are mindful. Cuando tú te das cuenta que un pensamiento está surgiendo, quiere decir que estás consciente. Your job is to bring the mind back to the breath. Y tu trabajo es traer de vuelta a la mente a la respiración. Everyone is ready? ¿Todos están listos? Okay. Breathe in 1, Inhala en 1, breathe out 1. exhala en 1. Keep your attention at the center of the body. Mantén tu atención en el centro de tu cuerpo. As you breathe in and out, as you're counting 1 and 2, Mientras inhalas y exhalas, mientras estás contando 1 y 2.
Breathe in 2. Inhala en 2. Breathe out 2. Exhala en 2. Breathe in 3. Inhala en 3. Breathe out 3. Exhala en 3. Breathe in 4. Inhala en 4. Breathe out 4. Exhala en 4. Breathe in 5. Inhala en 5. Breathe out 5. Exhala en 5. So now I'm going to let you do it by yourself. Okay, from 1 to 5 together. Okay, ready? Así es que ahora los voy a dejar que hagan ustedes solos, inhalando, respirando del 1 al 5. You Ustedes count by yourself. solitos. Okay, you count by yourself. Ustedes van a contar por sí mismos en su mente. And as you count, I like you to pay attention at the center of your body and to see how you're feeling as a whole body. Y mientras estás contando, quiero que pongas atención en el centro de tu cuerpo para que veas, observes tu cuerpo, sientes qué hay en tu cuerpo. Okay, whenever you're ready, let's start it. Muy bien, cuando estén listos, comenzamos. Okay, welcome everyone's back. Muy bien, todos están aquí de regreso. How many of you feel very good? ¿Cuántos de ustedes se sintieron muy bien? Okay, good. Were you able to feel the whole sensation of your body as you breathe in and out? Muy bien, ¿pudieron sentir toda la sensación de su cuerpo mientras inhalaban y exhalaban? Do you see any thought that arise? ¿Observaste si surgió algún pensamiento? Were you able to catch that thought ¿Pudiste ver, observar ese pensamiento and bring it back to your breath? y regresar de nuevo a tu respiración? Okay, this is called a micro meditation. Esto se llama una micromeditación It's a little concentration y es micro porque es una muy pequeña concentración that help you to observe your mind very closely. que te ayuda a observar tu mente muy de cerca. That's good. Some of you have no thought at all. Es maravilloso, algunos de ustedes no tuvieron ningún pensamiento. Okay, so this very simple tip and technique help us to be free from worry, anxiety, help us to regain the clarity of the mind. Así es que este pequeño consejo nos ayuda para poder tener nuestra mente concentrada y mantenerla clara, Okay. limpia. Okay. For some of you, you can modify a little bit. You can breathe in and breathe out and count 1, breathe in and breathe out and count 2. Y algunos de ustedes pueden hacer un cambio en esto. Pueden inhalar en 1 y al exhalar contar 1 y 2. Okay, all the way up to 5. O lo pueden hacer hasta el 5. Okay, so either one, either 1, 1, 1 in, 1 out, 2 in, 2 out, or 1, 2, 3, 4, 5. Y lo pueden hacer de cualquiera de las dos maneras. Inhalar 1, exhalar 1, inhalar 1, 2, exhalar 1, 2.
O hacerlo todo hasta el 5. 1, 2, 3, 4, 5 y exhalar igual. This is how you maintain mindfulness all day long. It doesn't take long. Así es como mantienes la conciencia todo el tiempo. No nos lleva mucho tiempo. Let's say when Hector on the bus to work, you can bring your mind to your breath and count 1, 1, 2, 2, 3, 3. Héctor, por ejemplo, cuando tú vas en el camión hacia tu trabajo, puedes hacer este ejercicio, mantener tu mente quieta contando 1, 1, 2, 2. Instead of checking your phone, this is help you to strengthen your mindfulness. En lugar de estar viendo tu teléfono, esto te va a ayudar a tener una mayor concentración, a Okay. fortalecer tu concentración. Okay, but if you have time, I like you to do the full exercise. Si tienes tiempo, me gustaría que pudieras hacer el ejercicio completo. Okay, within 1 week, you see the difference. You feel that your mindfulness is much stronger. Y en una semana van a ver la diferencia, se van a dar cuenta cómo su conciencia, su concentración es mucho más fuerte. So these exercises help us to develop mindfulness, which give rise to the better concentration. Este ejercicio nos ayuda a mantener la conciencia y nos va a ayudar a tener una mayor concentración. Okay, this is how you do the full exercise. Y a ver, así es como haces el ejercicio completo. You breathe in and out. You count 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. Y vas a hacer el ejercicio, vas a inhalar y exhalar contando 1, 1, 1, 2, 1, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. When you get to 5, 5, you come back to 1, 1. Cuando llegas al 5, 5, regresas al 1, 1. Okay, start from 1, 1 and all the way up to 6 again. Y vas a comenzar nuevamente desde el 1, 1 hasta llegar al 6, 6. Okay, when you get to 6, you go back to 1 and all the way up to 7. Y cuando llegas al 6, regresas otra vez hasta el 1 y llegas nuevamente hasta 7, 7. At any moment that you forget counting, okay, let's say you go to 6 already and then you forget what's next. So you have to come back and start over again. Y digamos, si por ejemplo ya habías llegado hasta el 6 y se te olvidaba cuál seguía, entonces tienes que regresar nuevamente al inicio. Okay, so let's say you go to 7 and now you come back from 1 all the way to 8, from 1 all the way to 9, from 1 all the way to 10. Y entonces luego continúas, digamos, del 1, llegas hasta el 7 y nuevamente vas del 1, llegas hasta el 8 y del 1 hasta el 9 y del 1 hasta el 10, 10. When you get to 10, you come back and start over again from 1 to 5. Y una vez que llegaste hasta el 10, vas a comenzar nuevamente desde el 1 y llegas hasta el 5. And then carry on to 10 again. Y luego nuevamente lo haces hasta llegar hasta el 10. Okay, tonight before you go to bed, try this exercise for 1 round. Y hoy, antes de que te vayas a la cama, trata de hacer este ejercicio una vez completo del 1 al 10. You will know how mindful you are. Y te vas a dar cuenta qué tan consciente estás. And this is how you can strengthen your mindfulness. Y así es como puedes fortalecer tu conciencia. Then El down ser the road, consciente. you will have a better meditation or better concentration. Y a la siguiente ronda vas a tener una mayor concentración. Okay, so today let's stop here. Okay, I will come back for the next exercise next week. Y bueno, por hoy paremos aquí y vamos a regresar la siguiente semana para el siguiente ejercicio. Okay, please come back and share with me your experience after you do this exercise for 1 week. Next time we meet. Y por favor regresen a la siguiente clase para que compartan conmigo cómo se sienten después de una semana de haber hecho este ejercicio. Okay, Hector, you need to stay. Muy Okay. bien, Héctor. Okay. ¿Tienes una pregunta?
Right Okay. now. Okay, and now is anyone have any question or anything that you like to share about your meditation experience to Navendo Narongchai? Please Así put es your que, thumbs up. así es que ahora si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda o quiere compartir algo con el venerable Chai, por favor, mantengan sus dedos arriba. And prefer now if you're new coming, okay, who never had opened your microphone before, please, please do it to this morning. I mean tonight. Y por favor, si eres nuevo en esta sesión y nunca has abierto tu micrófono, por favor, hazlo ahora. All right, because your question will be benefit for yourself and to others. Porque recuerden que su pregunta es de beneficio para ustedes y para los demás. All right, so first hand is the header. Open your microphone, honey. Así es que muy bien, Héctor, por favor, querido, abre tu micrófono. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias. Bueno, yo de la sesión anterior traté de hacer el ejercicio, pero como bien dijo el venerable Narongchai, sí, sí cuesta trabajo, entonces yo me perdía y usted siempre me la pasaba en el 5. Entonces, lo que hice, no, yo lo que le quería preguntar si es correcto, es que decía yo mentalmente, voy por el 5, y luego voy por el 6 y voy por el 7, y eso como que me ayudó a hacer el ejercicio. ¿Sí lo puedo hacer eso o sí tengo que seguir intentando hacerlo así de corrido como nos dijo? Gracias, Brenda. Esa es una pregunta. Tengo otra. Con gusto. So he says, good night. Since last session, I tried to do the exercise, but just as the Venerable say, it's complicated and we need a lot of work. And most of the times I was going from 1 to 5 and then I was getting lost. So then what I was doing is like, I was going to 5 and then I was saying, I go for the 6 and I reached the 6 and then I was saying, I'm going for the 7 and then I reached the 7. So my question is if that's correct, or I just have to do it the way you say, just breathing 1, 2, 3, 4, 5, 6, and going back. No, what you have been doing is correct. No, lo que estabas haciendo está correcto. The idea Okay. is, you said go to count, right? From whatever number you like to count. And as long as you follow that pattern of yourself, you are mindful. Y está Okay. bien, tú decías que ibas al siguiente número, ¿correcto? Entonces, mientras tú sigas ese patrón, el patrón que tú sigas, está bien. Feel free to Okay. modify this pattern, this technique, okay? There's no one perfect exercise for everyone. Y siéntete libre de modificar este ejercicio. No hay un ejercicio que sea perfecto para cada quien. So Okay, the muchas idea, gracias. okay, the idea, if you know how you feel every time you breathe in and out, La idea es que tú observes cómo te sientes cada vez que inhalas y exhalas. and you know when your mind attention move to something else, Y tú te puedes dar cuenta cuando la atención de tu mente se va a otra cosa. once you can catch that, that means you are mindful. Una vez que tú te puedes dar cuenta de eso, quiere decir que tú estás consciente, eres consciente. Because many people, we get lost in thought. We don't even know that the mind is out there already. Y esto es porque muchas personas nos perdemos en los pensamientos, ni siquiera nos damos cuenta que la mente ya está ahí. We sit 30 minutes, but the mind stay outside 28 minutes. Nos sentamos por 30 minutos, pero la mente está afuera por 28 minutos. That means you're not mindful at all. Sorry. Y entonces eso quiere decir que no estás consciente para nada. Okay, Hector, feel free to modify whatever technique works for you. Stay with it. Así Ok, es que, muchas Héctor, siéntete libre de modificar la técnica, cualquier técnica que funcione para ti. Okay, there's no Muchas right and gracias. wrong. Okay. No hay bueno ni malo. Thank you, Hector, Ok, for the muchas question. gracias. La otra pregunta es, como esto es de atención plena y bueno, también ahorita como decía el venerable, pues no tiene que ser con los ojos cerrados, sino más bien es abiertos, perdón, y la pregunta es si nada más Dice tu mamá que si le contestas, por favor. Ay, perdón, no sé quién abrió el Okay, I micrófono, mute them ya no me already. I dejaron. mute them already. I mute them already.
Sorry, es que no me dejaron escuchar. A ver, entonces, ¿lo puedes repetir, por favor? De la atención claro. plena. Sí, este ejercicio de atención plena, por la esencia del ejercicio, me imagino que es con ojos abiertos, y mi pregunta es si nada más es hacer con un ciclo es suficiente o con cuántos ciclos podría ser suficiente, si nada más es uno o dos o cuántos serían. Gracias. ¿Cuántos ciclos? ¿Y si puede ser con los ojos abiertos? Open Okay. microphone. Okay, you got it, Brenda? Yes. Okay. So, okay, he's saying that as this is an exercise of mindfulness, so can he have the eyes open or they have to be always closed? And for how many cycles does he has to do it? Does it has to be one, or how many times is the correct to practice mindfulness? Okay, you can have your eye closed or eye open, no problem. Puedes tener tus ojos cerrados o abiertos, no hay ningún problema. Okay, but if you have your eye closed, you have a better concentration. Pero si tú cierras tus ojos, tienes una mayor concentración. Okay, so if you have 5 minutes, you do 5 minutes. If you have 30 minutes, you do 30 minutes. You just grab time here and there during the day. Y si tú tienes 5 minutos, nada más hazlo por 5 minutos. Si tú tienes 30 minutos, hazlo por 30 minutos. Puedes agarrar tiempo de aquí y de allá. But please do not overlook of this little thing that I call micro concentration. Pero, sorry, what was that? Not Yeah, what? please do not overlook the importance of little things like this that we call micro concentration or micro meditation. Y no hay que obsesionarnos en estos pequeños detalles que llamamos micro concentración o micro meditación. Taking a good deep breath a few times can turn your life upside down. El simple hecho de tomar unas inhalaciones lentas y profundas puede cambiar completamente tu vida. Let's say if you're getting mad at someone, you don't know what to do, you bring your mind back to your breath and breathe in and out and count 1, 2, 3, 4, 5, and that can change your life. Y, por ejemplo, si tú te enojaste con alguien, simplemente lleva la atención a tu respiración, inhala lento y profundo y cuentas 1, 2, 3, 4, 5 y eso puede cambiar todo completamente. Okay, just 5 times here and there to do this. It doesn't hurt anything. Y con que lo hagas contando del 1 al 5, eso es suficiente, eso no le lastima a nadie. All right, Hector. All right, thank you for the question. Okay, beside that, if anyone have any question that you can write into the chat also. Okay, I will send it. If you cannot make it tonight, I will send it to Narongchai. Ok, muchas gracias, Héctor, por tus preguntas. Y si alguien más tiene alguna duda, alguna pregunta, aparte de eso, las pueden escribir en el chat y si no nos da tiempo ahorita, yo se las puedo mandar al venerable después. All right, next hand is Tere Torres. Open your microphone, hon. La siguiente mano era de Tere Torres, así es que por favor, querida, abre tu micrófono. Buenas noches. Buenas noches, venerable. El ejercicio lo puedo hacer ya sea concentrándome en la parte entre la nariz y la boca o lo puedo hacer concentrándome en el centro del estómago. Good night, Venerable. So the exercise, can I do it focusing either between the lips and the mouth or focusing in the center of my body? Either one. Exacto, lo puedes hacer cualquiera que tú decidas, ya sea enfocándote aquí o en el centro de tu cuerpo. Okay, the idea is to have the mind stay at the center of the body when we meditate. La idea es poder tener la mente en el centro del cuerpo. But most of the Cuando time, meditamos. we feel difficult to have the mind stay still at that location. Pero muchas veces encontramos complicado mantener la mente en ese punto, en el centro. Okay, in this practice, you can train your mind anywhere in the body where you feel good, okay, at the beginning. Pero en este ejercicio puedes poner tu atención, puedes poner tu mente en donde tú quieras. Es para comenzar.
Okay, so you can start off with somewhere here and the lips, and later on move it back to the center of the body. Así es que puedes comenzar poniendo tu atención aquí en el medio del labio y la nariz, y después, ya más avanzado, puedes llevar tu atención al centro de tu cuerpo. Okay. Okay, Sí, muchas gracias. Thank you, honey, for the question. All right, next, Alexandra, open your microphone. Muchísimas gracias por tu pregunta. Y la siguiente es Alejandra. Por favor, puedes hacer tu pregunta. Sí, ¿qué tal? Buenas noches, Nida, venerable Narongchai, a todos. Brevemente, estoy con una amiga que es de la empresa donde estamos juntas y por primera vez está meditando junto a nosotros. Le doy la bienvenida. Ella se llama Cristina. Muchas gracias. Y la pregunta al venerable Narongchai es la siguiente. Venerable, cuando yo hago la meditación y me concentro rápidamente, muchas veces me da la sensación que voy en movimiento, que todo lo que yo voy, la experiencia que estoy teniendo, viene como un movimiento, y si lo tengo que describir, sería como un dron. Yo no me veo a mí misma, sino que veo que está en movimiento. Algunas veces el movimiento puede ser como en 3D y otras veces es como hacia adelante. La pregunta es si está bien, o sea, si puede pasar ese tipo de cosas, y por qué se da a veces el ver en movimiento. Gracias. Okay, good night, Nida, Venerable. Good night, everyone. Well, briefly, I am here with a friend from my company, and this is the first time that she is meditating. Her name, so I give her the welcome, and her name is Christina. And then my question is, when I do meditation and I concentrate, I do it really fast, but then sometimes I feel I'm moving. If I have to describe this, I will describe it like if I was like a drone. And sometimes I'm seeing all these movements in 3D, and sometimes it's like I'm just moving forward. Is that okay? And why does that happen? Okay. Thank you, Alexandra, and welcome, Christina. Hello. Gracias, Alejandra y Alexandra, y bienvenida, Cristina. So nice to have you with us tonight. Gracias. Muy contentos de tenerte el día de hoy con nosotros. Okay, so your experience is very interesting. Tu experiencia es muy interesante. Okay, but keep in mind that experience will keep on changing. Pero mantén en mente o ten en cuenta que esta experiencia va a estar cambiando. When the mind becomes still, anything can happen. Cuando la mente está quieta, cualquier cosa puede suceder. Because your mind have less distraction, that's why it can stay concentrated. Porque la mente ya no tiene distracciones, es por eso que va a ser más fácil concentrarte. And when the mind become concentrated, it's getting to the state of peace and calmness. Y cuando la mente está concentrada, está llegando a estos estados de paz y de calma. In other words, your mind become more refined. En otras palabras, tu mente se vuelve más refinada. When our mind become more refined, we start experiencing something that we never experienced before. Y cuando nuestra mente está más refinada, entonces podemos experimentar cosas que no habíamos vivido antes, que no habíamos experimentado antes. Sometimes we see the picture from the past. Algunas veces podemos ver una imagen del pasado. Sometimes we hear the voice of people who pass away. Algunas veces podemos escuchar las voces de personas que han fallecido, que han trascendido. Sometimes we feel like the body completely disappear. Otras veces podemos sentir que el cuerpo desaparece completamente. Some people see colors, different colors. Hay personas que ven colores diferentes. Some people hear sounds, some people can smell something. Hay personas que escuchan sonidos, hay personas que pueden oler ciertas cosas. There are all kinds of inner experience that can be happening when the mind is being purified and being still.
Y hay una gran variedad de experiencias que pueden estar sucediendo cuando la mente se va purificando, cuando la mente se puede estar quieta. Okay, our job is to observe that with a neutral mind. Y nuestro trabajo es observar eso con una mente neutral, Whatever it is, sea lo que sea. don't get scared, don't get too worried about experience. No te espantes, no te preocupes por las experiencias. Yeah, stay at the center of that experience Mantente en el centro de esa experiencia and keep the mind neutral. y mantén la mente neutral. Or if you cannot, you just observe that experience as it is. Y si no puedes, simplemente observa esa experiencia tal como es. Let's say you cannot let go that experience, you cannot let go that picture or that image. Digamos que no puedes dejar ir esa imagen. Now your job is to look into it, observe it with open-minded. Entonces ahora tu trabajo es observarlo, observar esa imagen con una mente abierta. Okay, observing mind. This is the idea. La mente que observa, la mente observadora, esa es la Okay. idea. Do not think, No pienses, no analyze, no criticize. no analices, no critiques, Yeah, observe as it is and to see how you feel. simplemente observa cómo es y cómo te sientes tú. Okay, then you understand that feeling much deeper as you observe it open-minded. Y entonces tú te vas a dar cuenta que esa experiencia va a profundizar conforme tú la vayas viendo con una mente abierta. Okay, and please make note of experience. Each time that you experience something new, make a note on it. Y por favor, toma nota cada vez que tengas una experiencia diferente. And you start seeing the pattern of how did you get to that experience? How can you still your mind that quickly until you, how can you still your mind until you get to that experience? Y entonces vas a poderte dar cuenta cómo puedes aquietar tu mente para llegar a esa experiencia, cómo llegaste a esa experiencia. Okay, this may happen to everyone here. Again, the bottom line is no need to panic, no need to worry. There's nothing to be scared of. Y esto les puede suceder a cualquiera de ustedes, pero aquí el punto importante es recordar que no hay nada de lo que deban de temer o espantarse. Okay? Your job is not to cling on experience, not to crave for more, better experience. Y tu trabajo es no aferrarte a una experiencia o no estar buscando experiencias nuevas y diferentes. Your job is to repeat the technique or the pattern that help you still your mind quickly. Tu tarea o tu trabajo es repetir la técnica o el patrón que te ayuda a llevar a tu mente a un estado de quietud de una manera rápida. Yeah, and keep your mind still as long as possible during your meditation. Y mantener tu mente quieta tanto tiempo como te sea posible durante la meditación. Then better experience will come by itself. Y entonces mejores experiencias van a llegar. How do you know you have good experience? ¿Y cómo puedes saber que tuviste una buena experiencia? Because you can smile. Porque puedes sonreír. You feel good about that experience. Te sientes bien de esa experiencia. Okay, so Alexandra, stay with your good feeling, okay? Don't worry about anything. Así es que, Alexandra, por favor, mantén ese buen sentimiento. No hay nada de lo que te tengas que preocupar. Yeah, sometimes the body can move, the body can shake. It's okay, nothing wrong with that. Y algunas veces el cuerpo se puede mover, se puede sacudir, pero no hay nada de malo en eso. As long as you're feeling good, let it move. Mientras tú te sientas bien, no importa que se mueva. Okay, so important thing is to be mindful of whatever you do. Lo importante es ser consciente de lo que estás haciendo. Right. Thank Okay. you, Alexander. And thank you for sharing the link to your friends. Thank you so much. Muchísimas- All right. I love it. All right. Muchísimas gracias, Alexandra. Gracias por haber compartido el link con tu amiga Cristina.
Y luego dice Cristina, muchas gracias a ustedes, me encantó. And I hope Christina continue practice meditation with us. Okay, Christina? Y espero que Cristina continúe practicando la meditación con nosotros. ¿Sí, Cristina? Sí, por supuesto que sí. Thank you. Muy Yes, bueno. of course, I will do it. It was very Right. good. All right, next hand is the Eunice. Open your microphone. Y la siguiente mano es de Eunice. Por favor, abre tu micrófono. Eunice. Gracias, Brenda. Muchísimas gracias, Venerable, por sus conocimientos compartidos con nosotros. Perdón. Okay, so thank you so much, Venerable, for all the wisdom that you share with us. Y con lo que le contestó a Héctor y le contestó a Tere, ya respondió mis preguntas. Y tengo nada más una más que está un poco fuera de esto, pero me hice esa pregunta porque me ha pasado algunas experiencias en las últimas meditaciones. Y mi pregunta es, cuando yo envío amor bondadoso a un ser querido, por ejemplo, a mi hermano, ¿qué sucede si él no está en ese momento con la actitud adecuada para recibir ese amor bondadoso? ¿Qué pasa con esa, pues, con esa intención o esa energía que yo le estoy enviando de amor bondadoso? Gracias. Gracias. Okay, so thank you so much. And with the answer that you gave to Hector and Tere, you answered some of my questions. And I have another questions that maybe is a little bit out of this. But the question is because I have experienced different things in the meditation. So my experience is when I send kindness, love, if I send it to my brother and he's not in the attitude to receive it, what does it happen with that kindness, love that I'm sending to him? Very, Oh, very okay. good question. Very good, Eunice. Is that Muy person buena still alive? pregunta. ¿Esa persona a la que se la mandas todavía está viva? Sí. Yes, Yes. he's still alive. His brother is still alive. Okay, that's good. So here is the thing. Please do not underestimate the power of your mind. Y muy bien, eso está muy bien. Y por favor, aquí lo importante es no sobreestimes el poder de tu mente. To give something to someone, you must have that thing developed first, right? Y para que tú le puedas entregar o dar una cosa a alguien, primero lo tienes que tener desarrollado, ¿no? If you want to give money to someone, you need to have that money first. Si tú le quieres dar un dinero a alguien, primero tienes que tener ese dinero, ¿no? Now you want to give your loving kindness, compassion, your wonderful feeling to someone. That means you develop that feeling inside your mind already before you can give. Así es que, a ver, tú le quieres dar este amor bondadoso a alguien, entonces antes de poderlo compartir con alguien, tú ya creaste este amor bondadoso en ti. So whether anybody in this world receive it or not, you yourself receive this energy for sure. Así es que ya sea que alguien más lo reciba o no, ten por seguro que tú ya recibiste este amor en ti. Because you develop it by yourself. Porque tú ya lo desarrollaste por ti misma. Peace, loving kindness, compassion, all of these good quality of the mind have been developed right into your mind. Y todos estos sentimientos, paz, amor, bondadosa, compasión, ya fueron desarrollados, creados en tu mente. So keep radiating out that feeling to the people who you want to receive. Así es que tú continúa con ese sentimiento de enviar este amor a las personas que tú deseas que lo reciban. Whether he can receive it or not, that's another story. Ya sea que él lo pueda recibir o no, eso ya es otra historia. If he nearby, I believe he can feel your true loving kindness and compassion that you radiate from your mind to that person. Y yo estoy seguro que si tú envías este amor bondadoso, irradias este amor, esta persona lo puede recibir. Even though he may be far away, Incluso aunque él pueda estar lejos, but the energy from your mind, I believe it can send directly to his mind as well when his mind is in good condition.
Y la energía de tu mente puede transmitir esto a su mente y él lo recibirá cuando él esté en una buena condición. It happened to me one time, actually a few times. Y a mí me pasó una vez, de hecho, varias veces. So me and my sister, we never seen each other for quite a long time. Mi hermana y yo no nos hemos visto por mucho tiempo. And then every time I meditate, I share loving kindness to her every single day. Y cada vez que medito, yo le comparto este amor bondadoso a ella. And one day in my meditation, I see her face very clearly. Y una vez en mi meditación pude ver su rostro muy claramente. And I direct my mind to share loving kindness to her in that picture. Y yo dirigí mi mente a compartirle el amor bondadoso directamente a esa imagen que yo tenía. And after that, about 1 hour, she called me. Y después de eso, como una hora después, ella me llamó. She said she didn't know why today I want to talk to you. I miss you. Y ella me dijo que no sabía por qué ella quería hablar conmigo, pero que me extrañaba. So please do not estimate the power of your mind. Así es que, por favor, no subestimes el poder de tu mente. The energy that you cultivate and radiate will not waste, okay? Will not waste. Así es que toda esta energía que tú creas, todo este amor que envías, no se desperdicia. And the first person who get benefit is yourself. Y la primera persona que se va a beneficiar de esto eres tú misma. You feel good, you feel high, you feel loving kindness, and that's the good quality of the mind that everyone should cultivate it. Y te vas a sentir bien, te vas a sentir contento. Y esta es la primera cualidad que todos debemos de cultivar. And once you have that build, now you can share to anyone in the world. Y una vez que tú tienes ese sentimiento, lo puedes compartir con todo el mundo. So your job is to keep on sharing your loving kindness. Don't worry whether those people will receive it or not. Así es que tu trabajo es seguir compartiendo este amor bondadoso y no te preocupes si las personas lo van a recibir o no. Okay, Unisei? Muy bien, Eunice. Muchas gracias. Thank you very much, Pedro. Narongchai for the beautiful, a lot of benefit for your meditation and also the wisdom talk tonight. Muchísimas gracias, Venerable Narongchai, por tu hermosa meditación y esta maravillosa sabiduría. Right. Any short message before we close up tonight, Narongchai? ¿Tienes, Venerable Narongchai, algún mensaje corto antes de que cerremos esta sesión? I think tonight we learned one of the most important concepts in Buddhist meditation. Y creo que el día de hoy aprendimos uno de los conceptos más importantes de la meditación en el budismo. It's about how to develop mindfulness in our daily life. Y esto es cómo mantener, cómo desarrollar la conciencia en nuestra vida diaria. Yeah, meditation is not when we come back home and sit in the quiet place. Y la meditación no es cuando regresamos a nuestro hogar y nos sentamos en un lugar en silencio. But it's about us being aware or mindful of what's going on in our life moment to moment. Sino que se trata de ser conscientes, de tener la atención plena en todo lo que está sucediendo en nuestro día a día, en nuestra vida. Okay, so please put everything we learned today into practice. Así es que, por favor, pongan en práctica todo lo que aprendemos el día de hoy. And share with me your experience next week. Y compartan conmigo su experiencia la siguiente semana. Okay, have a good one, everyone. Thank you Muy bien, que tengan muy buena noche todos ustedes. Thank you so much, Narongchai, for being here tonight. Muchas gracias, Venerable Narongchai, por haber estado aquí esta noche con nosotros. And all the questions that we have in the chat, I will send it to you. Y todas las preguntas que tengo en el chat te las voy a enviar. Okay, we have two hands up, Yudi and Selanek. Okay, can you write the question to me and I will send it to Narongchai because our time is up now. Y teníamos dos manos más, Eleniux, y no vi quién era la otra, pero por favor, si podrían escribir sus preguntas en el chat para enviárselas al Venerable, porque ya hoy nos quedamos sin tiempo. And thank you so much, Brenda. Muchas gracias. Later.
My Muchas gracias. pleasure. And thank you everyone for being here Narongchai. tonight. Thank you, Brenda. Thank you. You're Brenda. welcome. My pleasure. Okay, thank you everyone, and do not forget to learn practice the breathing today. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Y no se les olvide, buenas noches a todos y no se les Buenas olvide hacer la noches. práctica de la Gracias, respiración. venerable. 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. I love it. I will Gracias, try to do it Venerable. also. Gracias, Nida. Gracias, Brenda. Dice Nida, me encantó, lo voy a Muchas hacer gracias, también. venerable. Good night. Good night, Thank everyone. you, venerable. Gracias, hermoso, hermoso. Gracias, mira. Gracias a todos. Gracias, venerable. Gracias, Nidia. Chao. Gracias a todos. Thank you very Buenas much. noches. De nada, de nada. Para Gracias. todos.